Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso Estadística Básica. El día de hoy vamos a estar retomando la unidad 3, muestreo, medidas de tendencia central y de dispersión, como decíamos, de la materia Estadística Básica, dentro de la carrera Logística y Transporte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Julio Enrique Álvarez Ruiz y comenzamos con el tema. Antes que nada vamos a hablar del muestreo, población y muestra. Los estudios estadísticos normalmente se hacen con una parte de la población, ya que realizarlo sobre la totalidad resultaría demasiado complicado. Para que la información obtenida tenga validez y confiabilidad, es necesario que la muestra cumpla con ciertas condiciones específicas, relacionadas con el método para determinar el tamaño y características de la muestra y los individuos que la componen. Es decir, cuando nosotros tenemos que realizar un estudio estadístico, una población puede ser en número demasiado grande y por lo tanto para poder ahorrar recursos como tiempo, determinaríamos calcular una muestra representativa de esa población, pero esta muestra debe de ser una muestra válida y confiable. Lo que vamos a ver en los siguientes momentos es cómo hacer este cálculo, cómo determinar cuál va a ser nuestra muestra. Entonces ahí tendríamos una población y de esa población, de esa totalidad, vamos a escoger esa muestra representativa, donde n es el tamaño de la población y la representamos como esa n mayúscula y n minúscula estaríamos hablando de tamaño de muestra. Hay algunos métodos de muestreo. Para que la información obtenida tenga validez y confiabilidad, como habíamos mencionado, es necesario que cumpla con alguna de las condiciones específicas. Los métodos de muestreo se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado tenemos los probabilísticos. En él, todos los elementos de una población y por lo tanto todas las muestras posibles tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Las muestras obtenidas a través de este tipo de muestreo son confiables, porque aseguran la condición de representatividad, que es muy importante para hacer generalizaciones en la población. Y luego tendríamos los métodos de muestreo no probabilístico. En este tipo de muestreo, los elementos de la población no comparten las mismas posibilidades de ser seleccionados. Las muestras obtenidas no cumplen con la condición de representatividad, por lo que no es confiable hacer generalizaciones a toda la población. Dentro del muestreo probabilístico existen diversos métodos para obtener el tamaño de una muestra. Vamos a continuación a ver el muestreo aleatorio simple, el cual consiste en una serie de pasos que debemos de seguir. Primero, definir la población de estudio y el parámetro a estudiar. Después, enumerar a todas las unidades de análisis que integran la población, asignándoles un número de identidad o identificación. 3. Definir los parámetros para calcular la muestra. Porcentaje de confianza, porcentaje de error, variabilidad. 4. Determinar el tamaño óptimo de muestra para el estudio. 5. Seleccionar la muestra usando números aleatorios. Vamos a ver cada uno de los pasos de este método de muestreo aleatorio. Primero, definir la población de estudio y el parámetro a utilizar. Bueno, la población es el grupo formado por el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Como ejemplo, un investigador realiza un estudio sobre las relaciones de género en el noviazgo. Su objeto de estudio son las manifestaciones de violencia física y psicológica entre los estudiantes del último año de la carrera de ingeniería. La pregunta que tenemos que resolver ahora es cuál va a ser nuestra población y cuál van a ser los parámetros o variables a estudiar. Pues bueno, la población es el total de estudiantes del último año de ingeniería
que tengan novio o novia. Ahí, como ustedes pueden ver en el ejemplo, dice, un investigador realiza un estudio sobre las relaciones de género en el noviazgo. Su objeto de estudio son las manifestaciones de violencia y psicológica entre los estudiantes de último año de la carrera. Entonces estamos hablando de los estudiantes de último año de la carrera de ingeniería, pero también estamos hablando de esos estudiantes que tienen relaciones de género en el noviazgo. Entonces, la población serían todos aquellos estudiantes de ingeniería de último año que tengan una relación, es decir, que tengan novio o novia. Y las variables o parámetros que vamos a estar estudiando es si estas personas o estos individuos sufren de violencia física y psicológica. Vamos al paso número 2. Enumerar todas las unidades de análisis que integran la población, asignándoles un número de identidad o identificación. Una vez que se ha definido la población y las variables a estudiar, es necesario asignarles un número de identificación a cada individuo de la población. Ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las relaciones de género en el noviazgo, los estudiantes de ingeniería, lo que sigue es enumerar a cada uno de los estudiantes con un número del 1 al 386. Esto es partiendo de que en el ejemplo de los estudiantes de ingeniería, el total de estudiantes de último año de ingeniería que tenían una relación de género era 386, entonces vamos a suponer que era Juan, María, Pedro, Raúl, Rosana. Tenemos estos datos hasta llegar a Francisco, Alejandra, Gabriel. Vamos a suponer que tenemos el listado de los 386 y lo que sigue es ponerle un número de identificación a cada uno de ellos, es decir, 1 Juan, 2 María, 3 Pedro, 4 Raúl, 5 Rosa, 6 Mariana, 7 Mercedes, 8 Carmen, 9 José, y así hasta llegar al 384, que sería Francisco, 385 Alejandro y 386 Gabriel. Nos vamos ahora entonces al paso número 3, que son definir los parámetros para calcular la muestra, porcentaje de confianza, porcentaje de error y variabilidad. Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta 3 factores: porcentaje de confianza, porcentaje de error y variabilidad. Vamos a ver cada uno de ellos. El porcentaje de confianza es el grado o nivel de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que si yo quisiera tener un porcentaje del 100% de confiabilidad, pues esto equivaldría a decir que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados. Pero también implica estudiar a la totalidad de los casos de la población, es decir, a todo mi censo. Y lo vamos a denotar con una letra Z. Para evitar un costo muy alto, se busca un porcentaje de confianza menor para no analizar al 100% a toda la población, pues, o a todos los datos de la muestra, pues vamos a estar hablando de un porcentaje de confianza menor. Comúnmente es un 95%. El nivel de confianza es la probabilidad que establecemos sin hacer ningún cálculo para poder acertar el valor verdadero de la población. Entonces, para fines de estandarizar este valor, vamos a estar, como lo comúnmente aceptado es hablar de un 90-95, y un estándar más utilizado en los estudios estadísticos es el 95% de confianza. Si esto lo llevamos a las tablas estadísticas de la prueba Z, pues obtendríamos, de prueba normal, obtendríamos que Z es igual a 1.96. Para fines de este curso de estadística básica de la carrera de logística y transporte, vamos a estandarizarnos con un 95% de confianza y con, por tanto, el valor de Z, de acuerdo a las tablas estadísticas de la prueba normal, nos va a dar 1.96. Ok, ya tendríamos el porcentaje de confianza. Ahora nos vamos a continuar con el siguiente factor o parámetro, que es el porcentaje de error. Este error es una distancia alrededor del valor que se desea estimar y da un margen de aproximación. Al igual que en el caso de la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, entonces la muestra tendría que ser del mismo tamaño de la población.
por lo que conviene realizar un muestreo que implique menos tiempo y menor costo, aunque se corre un cierto riesgo de equivocarse. Entonces el porcentaje de error, pues vamos a decir que comúnmente se acepta entre un 4 y un 6% como error, y tomando en cuenta que no son complementarios la confianza y el error, es decir, si yo tengo un 95% de confianza, no quiere decir que yo debo de seleccionar un 5% de error, sino que puedo tomar un valor entre 4 y 6, pues lo que vamos a definir que en un muestreo podemos tener un 95% de confianza y un 6% de error, y es correcto. Finalmente, el otro elemento o el otro factor sería la variabilidad, que es la probabilidad o porcentaje con el que se aceptó y se rechazó la hipótesis que se quiere comprobar. El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se indica con P, también llamada probabilidad de éxito, y el porcentaje con el que se rechazó la hipótesis es la variabilidad negativa, identificada con Q, también llamada probabilidad de fracaso, y se obtiene como Q es igual a 1 menos P. Variabilidad positiva, probabilidad de que suceda el evento. Variabilidad negativa, Q, es la probabilidad de que no suceda el evento. Para fines de nuestro curso de estadística básica, se considerará siempre P igual a 0.5 y por lo tanto Q, que es 1 menos 0.5, va a ser igual entonces a 0.05. Tanto P y Q valdrán 0.05. Y nos vamos al paso 4, que es determinar el tamaño óptimo de muestra para el estudio. Una vez que la población, el porcentaje de confianza, el porcentaje de error y el nivel de variabilidad han sido determinados, se debe calcular el tamaño de la muestra. En este paso se utilizan las siguientes fórmulas, en donde la primera implica que no se conoce el tamaño de la población y la segunda se utiliza cuando sí se conoce el tamaño de la población. Entonces, cuando desconocemos el tamaño de la población, la fórmula a utilizar n, o tamaño de la muestra, es igual a z al cuadrado por p por q entre e al cuadrado, en donde n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, p es la variabilidad positiva, q es la variabilidad negativa y e es el error. Cuando conocemos el tamaño de la población, la fórmula a utilizar sería n es igual a z al cuadrado por p por q por n mayúscula entre n mayúscula por e al cuadrado más z al cuadrado por p por q, donde n minúscula es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, p es la variabilidad positiva, q es la variabilidad negativa, n es el tamaño de la población y e es la precisión o error. Vamos a ver ahora dos ejemplos para calcular el tamaño óptimo de muestra, tanto cuando desconocemos el tamaño de la población como cuando conocemos el tamaño de la población. Vamos a terminar esta primera parte de esta sesión y a continuación vendrá una segunda parte en un segundo video donde estaremos realizando estos ejercicios. Muchas gracias por la atención puesta a esta explicación basada en los documentos, los recursos que se tienen dentro de los contenidos para la materia de estadística básica de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Gracias.